El infarto al miocardio es la necrosis o muerte de parte del corazón por no recibir suficiente suministro de sangre. Se produce cuando una de las arterias coronarias se obstruye, bloqueando o disminuyendo el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Este bloqueo ocurre cuando el colesterol y otras sustancias se infiltran en la pared interior de una arteria formando la placa de ateroma. Esta placa se acrecienta y se acumula lentamente durante décadas. Algunas son inestables y se rompen. Cuando se rompe esta placa de grasa, se forma un coágulo que termina de obstruir la arteria por completo. Ya no circula más sangre. Estamos frente a un infarto. El diagnóstico de infarto agudo del miocardio se hace fundamentalmente por los síntomas que cuenta el paciente. El más importante es el dolor muy intenso y de comienzo brusco, localizado en la cara anterior del tórax, que se puede irradiar a cuello, a mandíbula incluso, a hombros e incluso a la parte superior del abdomen. Dentro de los signos físicos que deben alertar a la paciente o al paciente sobre la posibilidad de un infarto agudo del miocardio es que este síntoma, es decir, el dolor, se asocie a una sudoración muy importante. Medicamentos indicados luego del procedimiento son antiagregantes plaquetarios, ácido acetilsalicílico y otros, antihipertensivos, vasodilatadores, beta bloqueadores, hace más lenta la actividad del corazón y fármacos para el colesterol. Angioplastía con un stent. La angioplastía es un procedimiento que permite restablecer el flujo sanguíneo. Se inserta un catéter a través de una arteria del brazo o pierna que llega hasta las arterias coronarias. Se instala un stent para impedir que la arteria se cierre de nuevo. Una vez finalizado el procedimiento, se instala un compresor radial, pulsera en brazo o parche compresivo, zona inguinal. Debe realizar reposo de entre 6 y 10 horas. Punción radial. Mantener el brazo en reposo, no realizar fuerza, ni apoyar o usar la mano mientras mantengas el compresor radial. Punción inguinal. El reposo será de mayor tiempo. Evitar levantarse de la cama y flectar la extremidad. El sitio de punción puede presentar equimosis, moretones y molestias. Consulte en caso de dolor intenso y o aumento de volumen. Rehabilitación. La terapia kinésica se inicia durante la hospitalización para evitar las complicaciones del reposo y facilitar el retorno seguro a la actividad física. Posterior al alta, deberá asistir a un entrenamiento supervisado y monitorizado por enfermeras y kinesiólogos. Consta de una evaluación inicial y 12 sesiones de entrenamiento. Una vez finalizado, recibirá una pauta de ejercicios para continuar de forma independiente. Alimentación. Mantener un peso adecuado. Favorecer el consumo de ácidos grasos insaturados, pescados azules, aceite de oliva y frutos secos. Consumir frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y aceites vegetales. Disminuir los azúcares refinados, golosinas, bebidas y pasteles. Incluir lácteos fermentados, yogurt bajos en grasa. Preferir alimentos frescos y de temporada. Evitar alimentos procesados por su alto contenido de sodio. Mantener una hidratación adecuada y preferir beber agua. Tu corazón cuando hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Son dos sonidos, ¿verdad? ¿Pero qué significa cada uno y por qué hay dos? Vamos a ello. El primer sonido coincide con lo que llamamos sístole, que es cuando el corazón bombea, se aprieta a sí mismo, para hacer salir la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la arteria aorta, que es la arteria principal, la tubería principal, que se encargará de llevar la sangre al resto de tuberías y repartirlo por todo el cuerpo. Y el segundo sonido es la diástole, que
que es cuando el corazón empieza a hincharse para llenarse de la sangre que viene desde las venas cavas. Las venas son las tuberías que devuelven la sangre al corazón, sangre a las que ya se les ha sacado el oxígeno. Si cortamos el corazón de arriba abajo, como cuando cortamos una manzana, vemos que el corazón tiene 4 espacios por dentro, 2 arriba, que son las aurículas, y 2 abajo, que son los ventrículos. Entre los espacios hay 4 válvulas, una por cada espacio, unas cosas que se encargan de evitar que la sangre vaya en la dirección contraria cuando el corazón bombee. Cuando cada cámara se contrae, la válvula en su salida se abre. Cuando termina de contraerse, la válvula se cierra para que la sangre no fluya hacia atrás. El lado derecho y el lado izquierdo del corazón tienen funciones diferentes. El derecho recolecta la sangre sin oxígeno o con poco oxígeno y lo bombea hacia los pulmones, donde se libera el dióxido de carbono, y la sangre se vuelve a llenar de oxígeno. Una vez oxigenada va de los pulmones a la parte izquierda del corazón, que se encargará de bombearla al resto del cuerpo para que las células de tu cuerpo puedan obtener el oxígeno que necesitan para funcionar. Ahora que ya sabes cómo funciona tu corazón, puedes entender cómo puede enfermar. Por ejemplo, si algo hace que tu corazón no se pueda contraer bien, como el alcohol a largo plazo, no podrá bombear la sangre que necesita tu cuerpo, y podría causar lo que se conoce como miocardiopatía dilatada. Si bombea demasiado fuerte, los músculos de tu corazón pueden ser demasiado rígidos y no hacer bien la diástole, haciendo que no pueda recoger bien la sangre del resto del cuerpo. A estas personas se les hinchan las piernas, por ejemplo, porque acaban teniendo mucho líquido acumulado. O más importante aún, si las arterias coronarias, las tuberías que llevan el oxígeno al mismo corazón, se obstruyen, por ejemplo, por el daño del tabaco, alcohol, colesterol, la falta de ejercicio, y ya no llevan la sangre con oxígeno, las células del corazón no recibirían ese oxígeno que necesitan y se produciría la muerte de esas células. Esto es lo que se conoce como un infarto al corazón. Pero es una bomba inagotable que late desde antes de nacer y trabaja sin pausas hasta el último minuto de nuestra existencia. Una máquina perfecta que alimenta la vida de todos los seres humanos, pero que en una alta probabilidad puede llevársela. En Chile, la segunda causa de muerte más frecuente son las enfermedades cardiovasculares, y entre ellas los infartos al corazón, un desenlace que va al alza. Un bloqueo que por razones congénitas y factores de riesgo muchas veces crece de manera silenciosa y progresiva. Entonces acá lo que vamos a ver es que se empieza a formar en forma paulatina una alteración ahí en la placa y que finalmente concluye en una obstrucción total de esa arteria coronaria que nos va a llevar al infarto. Una obstrucción que llegó a esta mujer de Curarrehue cuando su emprendimiento de pasteles crecía y esa imparable rutina recibió un golpe a las 11 de la noche. Y empecé a tener un dolor como en la boca del estómago, como en el estómago arriba. El dolor se me había irradiado a la zona de la mandíbula y me dolían los 2 brazos. Primeros síntomas de un ataque cardíaco que no en todos los casos se presenta de la misma manera. Yo empecé a transpirar helado. Yo no conocía a nadie que hubiese tenido un infarto nunca. No sabía de qué se trataba, ni sabía lo que me estaba pasando en ese momento. De repente empiezo a sentir como una presión en el pecho, pero de adentro hacia afuera, como si alguien me estuviera presionando por dentro y queriéndose salir por el frente del pecho. En el Hospital de Simulación de la Universidad de San Sebastián nos muestran los distintos sectores donde pueden comenzar los síntomas. Es este dolor que se da acá en la zona central del pecho del paciente. Aparte de este dolor central es la irradiación hacia el brazo izquierdo acá, irradiación hacia la mandíbula, hacia el cuello. Muchas veces incluso pudiese ser más bien un dolor como en la boca del estómago. Pero donde sea que emerjan las primeras manifestaciones, esta instructora de la American Heart Association es enfática. Hay que llegar cuanto antes a un hospital. Desatada la emergencia, el tiempo es vida. El tiempo es músculo cardíaco. Mientras más tiempo pasa, más músculo cardíaco es el que se ve involucrado y muere. Cristian Campuzano nos cuenta que en el transcurso de 1 hora manejó hasta su casa y luego a la clínica. Al llegar, la presión en el pecho ya era insoportable. Y entré a urgencia, dije, vengo con un dolor en el pecho y me desmayé. Ada no fue capaz de manejar, salió de su casa en busca de ayuda. A las 11 de la noche no había un alma en las calles de Curarrehue. Y cuando todo parecía perdido, una casualidad la salvó. Llegó una vecina
a su casa y la hablé. Le pedí ayuda, que me sentía muy mal porque ya a esa altura ya no podía caminar. A este ejecutivo, que pocos años antes había trabajado en Chile y México, el infarto lo sorprendió en Estados Unidos. Un llamado al 911 funcionó con una celeridad que lo sorprendió. En 8 minutos estaban en mi casa, 2 ambulancias y poniéndome 30,000 aparatos en el pecho y comunicándose con una central por internet, haciéndome exámenes que un doctor no sé en dónde estaba viendo los resultados. Lo trasladaron rápidamente hasta un hospital especializado en cardiología. Allí se enteraría de lo que estaba sucediendo y de la manera más increíble. Lo último que me recuerdo es esta enfermera en pausa. Y lo siguiente que recuerdo es que le digo, no, fíjate, ya me siento bien. Pero esa enfermera que estaba así en pausa, ya no estaba enfrente de mí, estaba del otro lado de la sala con el camillero que me había traído haciendo high five y diciendo en inglés, lo trajimos de vuelta, lo trajimos de vuelta, lo trajimos de vuelta. Digo, ¿qué pasó? Te moriste. Te moriste, estuviste 2 minutos fuera y estamos felices porque antes de que tú llegaras, tuvimos un paciente con los mismos síntomas, pero ese lo perdimos. Experiencias al límite, donde actuar rápido o estar en el lugar apropiado muchas veces marca la diferencia entre la vida y la muerte. Ada cuenta que tras recibir el alta de su primer infarto, continuaba con síntomas. Para descartar riesgos, decidió viajar desde Curarrehue a Santiago y consultar con una especialista. Justo en el momento que estaba sentado frente a ella, su vida cambió. Sucedió lo inesperado. Me dio otro infarto. Y empecé con este dolor que ya lo había sentido anteriormente y yo sabía lo que era, pero fue mucho más grande. Y de ahí ella pidió ayuda a la gente que había ahí, a los paramédicos, clave azul, todo el mundo con clave azul, y yo no supe más hasta que desperté en la UCI del Hospital de Ipreca. Si tu nivel de azúcar en sangre es superior a 100, presta mucha atención a este video. La Sociedad Chilena de Cardiología advierte que la tasa de ataques al corazón está creciendo. Entre 2018 y 2022 se reportó un incremento del 42% en el promedio mensual de atenciones por infarto cardíaco y un 12% en las hospitalizaciones por esa causa. Entre los factores que podrían explicar el alza hay varios vinculados a los meses de encierro. La población dejó de controlarse los factores de riesgo, como por ejemplo la hipertensión y la diabetes, y hemos visto tasas de menor control a nivel de consultorios o programas de salud cardiovascular. Ha habido un incremento del sedentarismo. En el periodo de la pandemia hubo un incremento en el peso de la gente, ¿cierto? Hemos aumentado el consumo, hubo una pérdida de consumo de calidad de productos. Además de los factores asociados a la pandemia, hay otro clásico en el que insisten las expertas. ¿Sabías que el tabaco causa más de 1 de cada 10 muertes por enfermedades del corazón? El consumo de tabaco puede multiplicar varias veces la probabilidad de un infarto. La presidenta de la Sociedad Chilena de Cardiología cuenta que incluso si se fuma poco. Fumar 1 o 2 cigarros al día aumentaba el riesgo de infarto al corazón. Y te digo que estaba aumentando el riesgo de infarto al corazón en un 40 o 50%. Al reflexionar sobre su temprano ataque cardíaco a los 27 años, este deportista sospecha que el tabaco pudo incidir. Independiente del nivel de deporte que hacía, yo fumaba. Y fumaba harto. Llegaba a fumar hasta 2 cajetillas diarias. En los 90, sufrir un infarto a una edad tan temprana como a los 27 años era muy poco frecuente. Y aunque aún lo es, tras la pandemia la tasa de infartos en la población joven también ha aumentado. Mira, en ese sentido el Departamento de Enfermedades Crónicas ha relatado que desde el 2018 al 2022, por ejemplo, ha habido un incremento del 12% de hospitalizaciones en población joven. Controlar enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes es vital para reducir los riesgos, pero también mejorar la dieta, mantener un peso adecuado y desarrollar actividad física. El sobrepeso, obesidad en este país es del 75%, de manera tal de que si aumenta más vamos a llegar a un 80%. Diabetes un 15% y se espera que siga aumentando por el rebote que ha tenido la obesidad.
El ejercicio físico es uno de los hábitos saludables que más aconsejan las expertas. Tras un chequeo de salud, lo recomendable son 150 minutos semanales de actividad moderada, como paseos rápidos, recorridos en bicicleta o bailes de poca intensidad. En cambio, si realiza actividad vigorosa, como correr o bailar rápido, 75 minutos a la semana, puede mejorar notoriamente su salud cardíaca. El ejercicio es fundamental por varias cosas. Una, porque mantiene el corazón en actividad, de manera tal de que entrena al corazón. Es un medicamento para el corazón. Disminuye la presión arterial, dilata las arterias. Y por otra parte, el ejercicio es fundamental para el control del estrés. Tras superar su infarto y bajo supervisión médica, Cristian pudo retomar el deporte. En cambio, Ada tuvo que readaptar muchas cosas de su rutina. Pero hoy mira y disfruta la vida con una intensidad distinta. Con amor, con cariño, quererte tú mismo. Porque a las finales la vida es un suspiro. Hoy estamos, en un momento más no sabemos. Detectar y tratar a tiempo enfermedades cardiovasculares. Girar hacia hábitos más saludables. Pasos que mientras antes concreten su vida, su corazón, esa máquina maravillosa de la cual todos dependemos, estará más seguro.